Bueno, hola a todos. Para mí es un gusto poder estar acá con ustedes y compartirles algo de la información de este tema que me apasiona, que es la imagen torácica. Como ustedes ya saben, yo soy Adriana Morales, soy radióloga y epidemióloga de la Universidad del Rosario y subespecialista en imagen torácica de McGill University en Canadá. Este tutorial es basado en la percepción que yo tengo y comparto con dos grandes mentores que tuve durante mi formación como radióloga, que son el doctor Carrillo y la doctora Liliana Arias, acerca de la aproximación que uno debe tener a la radiografía de tórax y cómo debería abordarla uno, cómo debería aprender uno la interpretación de la radiografía de tórax. Eh, y es una percepción que también comparto con un colega que en ese momento, cuando hicimos este tutorial, era interno conmigo, que es el doctor Arnaldo Brito, hoy es neuroradiólogo y neurointervencionista. Nosotros siempre percibimos la radiografía como el estudio inicial de aproximación a la patología torácica. Todos sabemos que es el estudio que tenemos a la mano. Cuando en los inicios de la radiología solo se contaba con la radiografía como único método diagnóstico, entonces nuestros profesores aún de la vieja guardia aprendieron la radiografía con base a la bidimensionalidad de una estructura que en realidad es tridimensional, como lo es, por ejemplo, el tórax, si estamos hablando de la radiografía de tórax. Y sabemos que tiempo después llega la tomografía. Y cuando llega la tomografía, la percepción que nosotros tenemos es que es mucho más fácil entender la radiografía si sabemos entender la tomografía. Entonces, vamos a irnos un poco de para atrás porque va a ser un poco extraño aprender la radiografía, que es un método diagnóstico muchísimo más básico que la tomografía, basados en la tomografía, que es el método más avanzado. El orden de las cosas es que normalmente a un paciente se le realiza inicialmente una radiografía y luego se realiza una tomografía, pero yo tengo pues la sensación de que es mucho más fácil entender la radiografía cuando logramos entender o trasladar la imagen tomográfica a la radiografía. Entonces, esa es la propuesta nueva con este tutorial y así es como vamos a hacer el abordaje en esta primera parte en la que les voy a hablar de la radiografía de tórax normal, sobre todo de muchas anotaciones anatómicas de la radiografía de tórax que son tan importantes para poder reconocer la normalidad. Tenemos que tener en mente estas consideraciones. Uno, lo que ya les dije, la radiografía es el estudio que más se realiza en un servicio de urgencias. Normalmente es el primer estudio que tenemos en un paciente en quien sospechamos patología torácica. Su interpretación depende muchísimo de lograr identificar la normalidad anatómica. Y cuando las personas logran entender la representación de esta anatomía en la radiografía es cuando logramos identificar la patología. Lo que a mí me interesa con este tutorial es que ustedes interioricen lo normal en una radiografía y puedan solicitar tomografía a esos pacientes en los que ven una anormalidad. Más allá de que ustedes salgan haciendo diagnósticos de consolidaciones en un sitio específico o de que ustedes puedan localizar en el mediastino una masa, me interesa que ustedes tengan la capacidad de decir, en el mediastino hay algo porque sus contornos están alterados, o en el parénquima pulmonar hay algo porque no estoy viendo bien este contorno, o está haciendo signo de silueta con esto. Vayamos a un estudio más complejo. Lo que me interesa es que ustedes capturen el paciente que tiene la anormalidad radiográfica y lo lleven a hacerse una tomografía. Entonces es así como vamos a hacer este tutorial y lo vamos a desarrollar juntos basados en la tridimensionalidad que nos permite la tomografía y echamos de para atrás para analizar la radiografía. El orden en el que vamos a analizar, en el que deberíamos analizar la radiografía de tórax no está preestablecido. Ustedes son libres de decidir cómo interpretan la radiografía. Si quieren iniciar por la periferia, pared torácica, pleura, parénquima, vía aérea, corazón, o si quieren hacerlo del centro a la periferia. Lo importante es que ustedes tengan una forma estructurada de analizar y revisar una radiografía de tórax para que nunca se les pase por alto una alteración obvia. Como lo hago yo, y les propongo que lo hagan, es que vayan del centro a la periferia. Me parece que es un poco más sencillo porque cuando nosotros abordamos una radiografía de frente tenemos el centro de la radiografía y que vamos a tener el corazón.
Nos vamos a los lados y vamos abriéndonos, están los cilios, la vascularización pulmonar, la vía aérea, parénquima, pleura y pared torácica con todos los tejidos blandos que no son menos importantes y debemos tenerlos presentes. Como les digo, ustedes son libres de utilizar el orden que quieran. Este es el orden que yo considero que es como más sencillo para que tengamos interiorizado. Ya les había dicho que la radiografía de tórax es una representación bidimensional de una estructura que es volumétrica. Entonces vean acá la reconstrucción tridimensional de un tórax y vean cómo esa estructura que es tridimensional la tenemos que plasmar en dos proyecciones, una frontal y una lateral. Idealmente esta frontal debería ser póstero-anterior, es decir, el haz de energía ingresa por la espalda porque no queremos magnificar la silueta cardíaca que sabemos que está mucho más cerca de la parte anterior. Entonces, esta es la razón por la que preferimos radiografías postero-anteriores, pero muchas veces vamos a tener proyecciones antero-posteriores, sobre todo en esos pacientes que están críticos y no se pueden movilizar. Y entendemos entonces que esta proyección frontal lo que me representa es la sobreposición de múltiples tejidos. Lo mismo la proyección lateral, es la sobreposición de muchos tejidos en la posición lateral del paciente. Vamos a hablar de aspectos técnicos y acá ustedes dirán, pero qué aburrido otra vez insistir con los aspectos técnicos. Sí, es súper importante porque la mayoría de radiografías con las que llegan los clínicos angustiados para revisar a la sala de lecturas son radiografías que tienen mala técnica y son normales. Pero al tener mala técnica pueden simular patología. Y muchas personas, aunque ustedes no me lo crean, no tienen los conocimientos para reconocer una radiografía que tiene mala técnica y en la que deben decir no. Repitan la radiografía porque este paciente, sus síntomas no se correlacionan con esta alteración que estoy viendo en la radiografía. Entonces, clave que ustedes sepan reconocer una radiografía, por ejemplo, que esté bien centrada. En una radiografía frontal, para analizar que esté bien centrada, vamos a buscar la línea de las apófisis espinosas en la columna dorsal. ¿Qué es esta? Y vamos a buscar el borde medial de las clavículas, que son estos. Y la distancia en el lado derecho y en el lado izquierdo debe ser similar para decir que la radiografía está centrada. En la proyección lateral lo que vamos a buscar es la cortical posterior de los arcos costales. Si es una lateral perfecta, vamos a entender que las dos corticales se van a sobrelapar. Esto no pasa en casi ninguno de los casos. Y lo que vamos a buscar es que estén lo más cercanas posibles, es decir, que estén casi sobrelapadas. Y toleramos hasta 1 centímetro de distancia en esas corticales posteriores. Con respecto a la penetración habla de la energía con la que el rayo del tubo va a atravesar los tejidos. Si tenemos una persona en la que utilizamos muchísima energía, casi que toda esta energía va a tener la capacidad de atravesar los tejidos y va a proyectarse en mi receptor de rayos X que va a estar ubicado después del paciente. Y esto se va a traducir como una radiografía blanca o lo que llamamos nosotros sobreexpuesta, que no me va a permitir identificar las estructuras anatómicas en la radiografía. Por el contrario, si utilizamos muy poquita energía, muy poca energía va a lograr atravesar todos esos tejidos y entonces mi receptor de rayos va a detectar poca energía y esa radiografía va a verse negra o subexpuesta. Debemos reconocer la mala penetración porque estas radiografías generalmente no nos permiten diagnosticar patologías sutiles. ¿Cómo sabemos que está bien penetrada? Porque a través de la silueta cardíaca apenas se insinúan los cuerpos vertebrales y los vasos pulmonares. Este es el patrón que debemos tener. Si no identificamos estas estructuras porque se ve muy blanco el corazón, está sobreexpuesto. Y si se ve por el contrario muy oscuro el corazón y no las identificamos, está subexpuesto. En la radiografía lateral no tenemos un parámetro para hablar de penetración. Pero siempre tengamos presente que debemos también ser capaces de identificar los cuerpos vertebrales en la radiografía lateral. La inspiración es súper importante porque una radiografía mal inspirada puede simularles una falsa cardiomegalia, un falso derrame pleural, falsas atelectasias, ¿cierto? Y falsas parálisis diafragmáticas, porque ustedes van a decir, mi diafragma está anormalmente elevado y lo que sucede realmente es que está expirada la radiografía.
¿Cómo analizamos la inspiración? Por el número de espacios intercostales que podemos identificar. Entonces estos son los arcos costales, los que están aquí sombreados con naranja, ¿cierto? Súper fáciles de identificar. Acá a la derecha los he coloreado todos, acá a la izquierda únicamente los superiores. Podemos contar espacios intercostales anteriores, vean, estos que están acá subrayados en azul. Son un poco más difíciles de identificar y a mí no me gusta contar los espacios intercostales anteriores, pero si los vamos a contar son 6. Ahora, el parámetro que más utilizamos son los espacios intercostales posteriores, que son estos que están acá delimitados en color burgundio o vino tinto. Acordémonos siempre que el primer espacio intercostal posterior no lo vemos, porque el primer y segundo arco costal en su aspecto posterior se sobreponen, entonces empezamos a contar a partir del segundo. En este caso vemos 10 espacios intercostales, hay una adecuada inspiración. Mínimo debemos contar 9 espacios intercostales. Vamos ahora a hablar del mediastino y acá los necesito súper concentrados porque los contornos mediastinales son básicos para poder identificar no solo patología mediastinal, sino también patología del parénquima pulmonar. Entonces, acá está a su izquierda la imagen tomográfica, a su derecha la imagen de radiografía y vean que para hacerlo un poco más didáctico, les colocamos la reconstrucción tridimensional encima de la tomografía. Entonces acá entendemos cómo está el corazón, acá está la aorta torácica ascendente, callado de la aorta torácica descendente, y aquí están los confluentes venosos, el tronco venoso izquierdo, tronco venoso derecho, que forman la vena cava superior, ¿cierto? Entonces el primer contorno mediastinal derecho me lo va a formar precisamente esa vena cava superior, y el segundo contorno va a estar delimitado por el corazón, por una de las cámaras del corazón, que es la aurícula derecha. El contorno derecho inferior del mediastino me lo da la aurícula derecha. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, lo primero que vamos a tener va a ser el callado de la aorta, luego vamos a tener la arteria pulmonar, su tronco, y luego vamos a tener nuevamente una cámara cardíaca que es el ventrículo izquierdo. Entonces, en radiografías frontales podemos identificar dos cámaras cardíacas, aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Acá vamos a tener el callado de la ácigus y es súper importante. El callado de la ácigus no lo vamos a poder ver en todas las radiografías, pero sí en una gran parte de estas. Y es un signo indirecto de sobrecarga hídrica. Y ya sabemos que la mayoría de pacientes a los que les realizan radiografías son pacientes que tienen falla cardíaca o enfermedad renal o a los que se les ha hecho reposición hídrica. Y es súper importante que identifiquemos signos tempranos de sobrecarga hídrica. Este callado de la ácigus normalmente debe medir hasta 7 milímetros. Si mide mucho más de 7 milímetros en su diámetro transverso, esto es un signo de sobrecarga hídrica. Entonces, nuevamente, contorno mediastinal derecho se forma por vena cava superior, aurícula derecha, el izquierdo, callado de la aorta, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. El callado de la ácigus se proyecta medial al contorno de la vena cava superior e inmediatamente por encima del bronquio fuente derecho. Y ya les había dicho que lo vemos hasta en un 56% de las radiografías. ¿Qué nos queda por analizar? La parte superior del mediastino, que es lo que denominamos el pedículo vascular. Y aquí vamos a hacer un zoom, porque ese pedículo vascular también tenemos que familiarizarnos con él. Si se ensancha, es un signo también de sobrecarga hídrica. Entonces acá tenemos tronco venoso derecho en tomografía y en la radiografía tronco venoso izquierdo y vena cava superior. Acá entendemos por qué un catéter que tenga acceso derecho es un catéter que va a bajar completamente lineal a través de la vena cava superior, mientras que si ingresa por la vena subclavia o por la vena yugular interna izquierda va a atravesar el mediastino a través del tronco venoso izquierdo y va a llegar a la vena cava superior. Si son catéteres izquierdos que siguen derecho y no cruzan mediastino, esto ya es un signo de que haya o doble vena cava superior o que haya una vena cava superior izquierda. Entonces vean la importancia. Siempre el tronco venoso brachiocefálico izquierdo atraviesa el mediastino para formar la vena cava superior. Vamos a analizar ahora los contornos del mediastino en la radiografía lateral. Y en la lateral vamos a ver las demás cámaras cardíacas que no veíamos en la proyección frontal. Nuevamente acá nuestra reconstrucción tridimensional y vean que lo primero que vemos es el ventrículo derecho.
Y acordémonos que del ventrículo derecho pues está el tracto de salida del ventrículo derecho o de la arteria pulmonar, luego viene la arteria pulmonar, su tronco principal. Entonces vean esto, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, acá vamos a tener el callado de la aorta, vean cómo se ve de bonito, como un bastón, luego vamos a tener acá la aurícula izquierda proyectada en la parte más posterior del contorno mediastinal en la radiografía lateral y por debajo el ventrículo izquierdo. Entonces, la representación de cámaras cardíacas en la proyección lateral nuevamente, ventrículo derecho en la parte anterior y en la parte posterior aurícula izquierda y parte del ventrículo izquierdo, que como ya les había comentado, se ve mucho mejor en la proyección frontal. Ahora, acá vamos a tener proyectada la vena cava inferior, que ella, como sabemos, va a ingresar a través del diafragma para llegar a la aurícula derecha. Entonces, la vena cava inferior se proyecta por delante del contorno posterior del ventrículo izquierdo, en contacto con el hemidiafragma derecho, porque ella ingresa a través del hemidiafragma derecho. Entonces, vamos a repasar acá cámaras cardíacas en las radiografías porque es súper importante identificar cada cámara cardíaca y cuándo sospechar crecimiento de cada una de ellas. Aurícula derecha, ya se los había dicho, la vemos muy bien en la radiografía frontal. La aurícula izquierda obscurecida en la proyección frontal. Sin embargo, cuando ella está aumentada de tamaño, como vean acá en la tomografía, ella se localiza justo por debajo de la carina y de la bifurcación traqueal. Cuando la aurícula izquierda crece, va a generar como un doble contorno del corazón y va a desplazar este bronquio fuente izquierdo hacia superior. Eso es un signo indirecto de crecimiento de aurícula izquierda. Acá está la banda paraespinal, ya sabemos que hay dos bandas paraespinales, esta es la derecha, acá viene la izquierda. Entonces, el desplazamiento superior del bronquio fuente izquierdo es el signo más importante de crecimiento auricular izquierdo, ya se los había dicho. La aurícula derecha conforma el contorno derecho de la silueta cardíaca y cuando hay una distancia superior a 3 centímetros entre la banda paraespinal derecha y el contorno de la aurícula derecha, hablamos de crecimiento de aurícula derecha. Acuérdense que todo esto sí tenemos una radiografía con adecuados parámetros técnicos, porque si está rotada la radiografía frontal, si no está centrada, pues ya pierde valor esta medida. Entonces vamos a tener acá el ventrículo derecho. Acuérdense que la representación de él se ve mucho mejor en la proyección lateral de la radiografía. Ventrículo izquierdo que se ve muy lindo en la radiografía frontal. Y acuérdense que cuando se crece el ventrículo izquierdo, lo que vamos a ver es que el ápex cardíaco se desplaza en sentido lateral y caudal. Y cuando se crece el ventrículo derecho, lo que vamos a ver es que el ápex cardíaco se va a desplazar en sentido superior. Ahora las cámaras cardíacas en lateral, acá está la aurícula izquierda, nuestra aurícula derecha que no la vamos a ver muy bien, cuando la aurícula derecha no tiene representación en la proyección lateral y ya sabemos que la aurícula izquierda forma el contorno posterior superior. Acá tenemos ventrículo derecho, súper importante, él contacta, vean cómo contacta el cuerpo del esternón, pero no debe contactar más de un tercio del cuerpo del esternón. Acá tenemos la vena cava inferior, ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el contacto del ventrículo derecho es superior a un tercio del cuerpo del esternón, hablamos de que hay crecimiento del ventrículo derecho. También podemos utilizar, otra medida que se utiliza para las cámaras cardíacas, es medir desde el contorno de la vena cava inferior hasta el contorno posterior del ventrículo izquierdo. Y esta distancia debe ser menor de 2 centímetros. Entonces, si es mayor de 2 centímetros, hablamos de un crecimiento ventricular izquierdo. Con respecto a las válvulas cardíacas, la importancia de identificarlas en la radiografía es que ustedes cuando vean un reemplazo valvular o calcificaciones sepan de qué válvula están hablando. Entonces acá está proyectada la válvula aórtica. Entonces vean la orientación, es casi completamente horizontal en el centro de la silueta cardíaca en la proyección lateral. Miren dónde está la válvula mitral, ella está oblicua y está en la parte más posterior.
La válvula pulmonar es superior a la válvula aórtica, de hecho esta es la que es más superior de todas en la proyección lateral, y la válvula tricúspide, mírenla cómo está justo por debajo del nivel de la válvula aórtica y es un poquito más oblicuo en su orientación. En la proyección frontal vamos a tener acá nuevamente la válvula aórtica, que es bien central, luego tenemos la válvula mitral y aquí las válvulas auriculoventriculares, una clave es que siempre van a estar por debajo de las válvulas aórtica y pulmonar. Vean acá la válvula pulmonar, nuevamente es la que está mucho más superior y acá está la válvula tricuspidea. Vamos a hablar de los compartimentos mediastinales que son súper importantes porque cuando vemos masas o crecimientos, saber de qué compartimento nos ayuda a orientar la causa de la masa o dónde está originada. Entonces vamos a trazar estas dos líneas que simplemente me delimitan la silueta cardíaca, o bueno, el mediastino medio. Lo que esté por delante del contorno anterior del mediastino va a ser el mediastino anterior, lo que esté entre estas dos líneas va a ser mediastino medio y lo que está posterior al contorno posterior va a ser el mediastino posterior. Súper importante saber es qué órganos están acá. En mediastino anterior, tiroides, timo, ganglios linfáticos, troncos venosos y la grasa. En mediastino medio, pues ahí está el corazón, grandes vasos, hay nervios y hay ganglios. Y en mediastino posterior va a estar súper clave y aquí hay mucha confusión. A veces pensamos que la aorta descendente hace parte de mediastino medio, pero no es así. Hace parte de mediastino posterior, así como el esófago, ganglios, cadenas simpáticas y los nervios de los agujeros neurales. Otra cosa súper importante para hablar en mediastino son dos espacios que tienen los siguientes límites. La pared anterior de la vértebra y la pared posterior de la tráquea. Vean cómo se ve tan linda la tráquea en la radiografía lateral. Y aquí está la pared anterior y aquí está su pared posterior. Entre la pared posterior de la tráquea y la pared anterior de las vértebras, vean que no debe haber nada. Eso es un espacio que debe estar completamente limpio y lo denominamos triángulo retrotraqueal. Cuando lo vemos obliterado, hay que sospechar que hay alguna masa que está allí ocupando ese espacio. Acá tenemos la proyección del callado de la aorta y aquí está la proyección de la arteria pulmonar. Y entre estas dos se va a formar otro espacio que se denomina ventana aortopulmonar. Nuevamente, ese es un espacio que debe estar libre, no debe estar ocupado por absolutamente nada. Y si lo vemos obliterado, lo primero que debemos pensar es que hay ganglios linfáticos prominentes o aumentados de tamaño en mediastino. Entonces, cuando hay ocupación de triángulo retrotraqueal, hay que pensar en enfermedad de pared traqueal o del esófago. Y acuérdense que la pared posterior de la tráquea debe ser recta y no debe medir más de 3 milímetros. Si esa pared mide más de 3 milímetros, hablamos de patología de pared de tráquea. Y ventana aortopulmonar, siempre hay que buscar masas allí, en especial esos pacientes que tienen disfonía, porque por allí discurre el nervio laríngeo recurrente. Entonces, con respecto a la vía aérea la vemos muy bien en las radiografías y muchas veces la pasamos por alto. Entonces, miren acá la columna de aire, la vamos a ver radiolúcida o oscura. Y acá les traigo una reconstrucción MIP de una tomografía de tórax. Esta reconstrucción es la que me permite ver mucho mejor los espacios ocupados por aire en parénquima pulmonar. Acá está la tráquea, acá está la carina, bronquio fuente derecho, bronquio lobar superior derecho, bronquio intermediario, bronquio lobar inferior derecho, bronquio fuente izquierdo, lobar superior izquierdo y lobar inferior izquierdo. Vean cómo se ve de bien en la proyección frontal toda esa segmentación bronquial. La carina siempre debemos localizarla más o menos a la altura de T5 y el ángulo carinal debe ser menor de 70 grados. Si es mayor de 70 grados, tenemos que empezar a pensar que hay algo ocupando la región subcarinal que está aumentando su ángulo. Dentro de esto es crecimiento de aurícula izquierda, que yo ya se los había mencionado. Ya acá podemos ver cómo el bronquio fuente derecho, miren cómo tiene una orientación mucho más vertical, como en continuidad con la línea de la tráquea. Y eso va a explicar por qué cuando nosotros tenemos episodios broncoaspirativos, normalmente lo que se broncoaspira va hacia el lóbulo inferior derecho, precisamente por esa orientación más vertical del bronquio fuente derecho. En la radiografía de tórax podemos ver
bronquios fuentes, intermediarios, lobares y hasta tercera generación bronquial. Entonces es súper importante que ustedes vean y reconozcan toda la vía aérea. En la radiografía lateral, esto es típica pregunta corchadora. Entonces ya ustedes saben que esta es la tráquea, ¿cierto? Y acá vemos dos imágenes que son mucho más radiolúcidas, como dos círculos que parece que fueran así como unos lentes a través de los cuales vemos. Esos círculos que vemos tan perfectos simplemente son bronquios que estamos viendo completamente perpendiculares a la radiografía. Pero ¿cuáles son esos bronquios? Entonces vean, acá está la tráquea, acá está el bronquio intermediario y este bronquio que vemos acá más inferior y que vemos perfectamente bien es el bronquio lobar superior izquierdo. El bronquio lobar superior izquierdo es el bronquio que tiene el curso más horizontal de todos y lo vemos en la radiografía lateral como un círculo perfecto porque lo estamos cortando o rebanando completamente en axial. Y por encima del bronquio intermediario ahí va a estar el bronquio lobar superior derecho, que es el otro que tiene ese curso completamente horizontal. Y acuérdense que el bronquio lobar superior derecho emerge por encima del nivel del bronquio lobar superior izquierdo. Acá tenemos el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo y acá el bronquio para el lóbulo inferior derecho. Vamos a entrar en otro tema que puede ser un poco pesado, que ustedes me van a decir, ¿y para qué yo quiero saber la segmentación bronquial? Pues sí es importante porque miren cómo sería de bonito que ustedes con la radiografía logren decir la consolidación se localiza en tal segmento. Entonces van más allá de los lóbulos y nos vamos a los segmentos. La segmentación pulmonar se basa en las divisiones bronquiales. Sabemos que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, y el pulmón izquierdo tiene tan solo 8 segmentos, porque en lóbulo superior izquierdo van a haber 2 segmentos fusionados y en lóbulo inferior izquierdo hay otros 2 fusionados, ya les voy a decir cuáles son. Acá tenemos unas reconstrucciones tridimensionales que nosotros sacamos de una tomografía especial que se hizo con el fin de hacer una broncoscopía virtual. Entonces es una tomografía donde hacemos reconstrucción tridimensional con énfasis en vía aérea. Acá tenemos el bronquio para el lóbulo superior derecho. Y esta es en la radiografía como vemos el lóbulo superior derecho. Entonces miren cómo en la lateral se ve delimitado por la mitad superior de la cisura mayor, acá está la cisura menor y todo esto es el lóbulo superior derecho. Y miren cómo en la radiografía frontal es la mitad superior del hemitórax derecho. Acuérdense que en el pulmón derecho tenemos lóbulo medio. En el segmento anterior entonces lo vamos a ver proyectado hacia acá en contacto con la pared anterior del tórax y lo vamos a ver proyectado en esta localización en la radiografía frontal. Tiene también un segmento apical, que es el más superior, y tiene un segmento posterior. Y estos son los 3 segmentos del lóbulo superior derecho, apical, anterior y posterior. Nos vamos ahora con el lóbulo medio. Sabemos que el pulmón derecho es el único que tiene el lóbulo medio. El lóbulo medio tiene 2 segmentos. Un segmento medial, que es el que va a estar más en contacto con el corazón, y lo vamos a ver acá en la radiografía lateral como un triángulo delimitado por cisura menor y la mitad inferior de la cisura mayor. Y vamos a tener un segmento lateral, que en la radiografía frontal lo vamos a ver un poco más lateralizado. Tenemos entonces el bronquio lobar inferior derecho y esta es la representación del lóbulo inferior derecho. El lóbulo inferior derecho va a tener estos segmentos, son 5. Segmento superior, segmento basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. Y nos vamos al bronquio lobar superior izquierdo. Como acá ya no hay lóbulo medio, pues el lóbulo superior izquierdo es completamente la mitad del hemitórax izquierdo y está delimitado en la radiografía lateral por toda la cisura mayor. Tiene estos segmentos, tiene un segmento anterior, un segmento apico posterior, entonces este es un segmento fusionado. Vamos a tener un bronquio lingular, que va a tener un bronquio lingular superior e inferior, y esta es su proyección. Vamos a tener un lóbulo inferior izquierdo, que va a tener un segmento menos que el lado derecho, porque ya yo les dije que en el lóbulo inferior izquierdo hay 2 segmentos que se fusionan. Entonces hay segmento superior, segmento basal posterior, segmento basal anteromedial, este está fusionado,
y vamos a tener un segmento lateral. Y ya entendida rápidamente la segmentación bronquial, mentira, no me interesa que se la aprendan de memoria, pero que ustedes sepan que existe y que depende de la dicotomización bronquial. Vamos a analizar el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar está constituido por aire, por eso lo debemos ver completamente radiolúcido. Y únicamente las estructuras vasculares van a poder ser identificadas a través del parénquima pulmonar. Miren cómo la periferia pulmonar debe estar limpia, no debemos ver marcas vasculares. Y las áreas críticas de evaluación en la radiografía frontal o posterior anterior van a ser las siguientes. Los ápices, estos son los lugares que uno generalmente cuando ve, incluso los radiólogos dedicados a imagen torácica se le pueden pasar por alto. Entonces enfóquense mucho acá. Ápices pulmonares, recesos costofrénicos, recesos retrocardíaco y el retrodiafragmático. Entonces retrocardíaco, retrodiafragmático. Miren muy bien la periferia, porque las alteraciones de la periferia se pasan muy frecuentemente en alto. Y en la radiografía lateral, entonces vamos a buscar muy bien el espacio supraaórtico. Entonces acuérdense que acá hay un espacio que es el triángulo retrotraqueal, que debe ser completamente radiolúcido. Ese es el espacio supraaórtico. El espacio retroesternal. Entonces acá siempre debe haber aire. Si vemos que está completamente blanco, hay que pensar que de pronto ese ventrículo derecho está muy grande o que hay una masa en mediastino. El espacio retrocardíaco y el receso costofrénico posterior. Vamos a ver entonces la vascularización pulmonar. Acá está el hilio pulmonar derecho que está formado por la vena pulmonar superior derecha y la arteria interlobar. Y acá entendemos por qué el hilio pulmonar en la radiografía no es igual al hilio anatómico, porque nosotros sabemos que el hilio anatómico está formado por la arteria pulmonar, la vena pulmonar en cada lado correspondiente y el bronquio, pero en la radiografía el hilio derecho está representado únicamente por la vena que drena el lóbulo superior derecho y la arteria interlobar, entonces va a formar como esa coma o esa muesca. Mientras que en el lado izquierdo únicamente está conformado por la arteria pulmonar izquierda. Los contornos de los hilios pulmonares deben ser lisos y muy bien definidos. Generalmente el hilio pulmonar izquierdo está proyectado por encima del hilio pulmonar derecho, como estamos viendo acá en esta radiografía, en el 90% de los pacientes. En la radiografía lateral, entonces vamos a ver la arteria pulmonar derecha proyectada acá, es este círculo que vemos acá. Y vamos a tener la arteria pulmonar izquierda conformando como este pequeño callado por debajo del callado de la aorta. Estas son las dos arterias pulmonares en la proyección lateral. Entonces acá tenemos la arteria pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, arteria interlobar, arterias lobares, segmentarias y subsegmentarias, y vemos como todas ellas las podemos identificar en la radiografía. La vena pulmonar superior derecha, la vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior derecha y vena pulmonar inferior izquierda. Las marcas vasculares es lo único que debemos ver en el parénquima pulmonar. Entonces, esos contornos de los vasos pulmonares deben ser lisos, deben ir disminuyendo progresivamente de calibre hasta contactar la periferia de los pulmones y no podemos ver más allá de 2 centímetros desde la pleura parietal vasos pulmonares. Si vemos que los vasos pulmonares tocan la superficie pleural, esto es patológico. Y ya nos está hablando de signos de hipertensión pulmonar precapilar. Ellos no deben verse hasta 2 centímetros después de la periferia del pulmón. Acá tenemos las venas pulmonares, las arterias pulmonares, ya se las había mencionado. Y vamos ahora a analizar las cisuras. Las cisuras no las vemos en todas las radiografías, pero debemos buscarlas y saber identificarlas. Acá está la cisura mayor derecha, la cisura menor, que es la que vamos a ver, la única que vamos a ver en la proyección frontal, y acá vamos a tener proyectada la cisura mayor izquierda. Entonces, las cisuras mayores inician a la altura de T5 y se extienden hacia abajo y hacia adelante de forma oblicua. La cisura derecha va a tener una orientación mucho más oblicua y horizontal que la cisura izquierda, como estamos viendo acá. Y la cisura izquierda la vamos a ver tan solo en el 14% de las radiografías. Mientras que,
y en el 62% de las radiografías vamos a ver una cisura mayor sin saber si es la derecha o la izquierda. Por su trayectoria oblicua, las cisuras mayores no las vamos a identificar en una proyección frontal. La única que vamos a identificar en la proyección frontal es la cisura menor, que es esta línea radiolúcida. Con respecto a la pleura, digamos que en la radiografía es un espacio virtual que no vamos a ver, sino únicamente cuando hay patología pleural. Entonces me van a entender acá con esta tomografía. Acá está la reconstrucción tridimensional de un pulmón y sabemos que el pulmón está todo recubierto por una pleura visceral, que no vamos a identificar a menos de que haya líquido o esté engrosada. Y por fuera y en contacto con toda la pared del tórax va a estar la pleura parietal. Acá está el receso costofrénico y acordémonos que el repliegue de la pleura en los cilios pulmonares es lo que va a generar los ligamentos pulmonares, que únicamente vamos a ver cuando hay patología pleural. La pleura tiene también unos repliegues, o sea, donde contactan los dos pulmones, se va a formar una línea que vamos a denominar línea de unión posterior, que es el lugar donde se toca la pleura, en los dos lóbulos superiores, y eso es por detrás. Y esa línea de unión va a ser más superior a la línea de unión anterior, que va a ser un poco más inferior. Importante que la reconozcan para que no la vayan a confundir con patología. A veces podemos ver esta muesquita de líneas radiolúcidas, que son las líneas de unión pleural. Con respecto a los huesos y a la periferia de la radiografía, importante que sepamos que están las costillas, entonces hay que buscar patología costal, saber reconocerlas, porque muchas veces pasamos por alto cuando faltan costillas o cuando hay erosión de alguna costilla. Hay que buscar escápulas, hay que ver las clavículas, los húmeros, la columna vertebral, cartílagos costales y hay que ver el patrón de mineralización de estructuras óseas. La articulación esternoclavicular, buscarla porque puede estar alterada en algunas patologías. Recordemos que los cartílagos costales no los vemos en personas jóvenes, pero ellos pueden empezar a calcificarse y no podemos confundir estas calcificaciones con patología. En la radiografía lateral aquí vamos a ver proyectados los arcos costales, las líneas escapulares y acá las escápulas. Esternón, columna vertebral, arcos costales. Vamos a tener acá el diafragma, hígado, cámara gástrica, vaso. Entonces acordémonos que todas estas estructuras debemos revisarlas. Acá tenemos el hemidiafragma derecho, la vena cava inferior, el hígado, el hemidiafragma izquierdo y acordémonos que la parte anterior del hemidiafragma izquierdo no lo vamos a ver porque el corazón lo contacta y hace signo de silueta. ¿Qué es signo de silueta? Es cuando dos estructuras se tocan y entonces en la radiografía no podemos diferenciar dónde inicia una y dónde inicia la otra. Eso se denomina signo de silueta. Entonces acá vamos a tener, acordémonos que en las mujeres, bueno, y también en los hombres tenemos que identificar pezones y no confundirlos con nódulos pulmonares. Hay que buscar también los pliegues mamarios, mirar que estén simétricos. El contorno de la piel y de los tejidos blandos, siempre revisarlos. Para recordar, acuérdense, la radiografía es súper importante, es el estudio que hacemos con más frecuencia, la primera modalidad, y si ustedes conocen la anatomía en la tomografía, pueden trasladar ese conocimiento anatómico a la radiografía. Con esto terminamos nuestro primer módulo, que yo considero que es uno de los más importantes, porque después de terminar esto, ustedes ya saben cómo es una radiografía normal. Y al que esté anormal le van a mandar una tomografía. Entonces, en este segundo módulo que he hecho yo, con mucha dedicación para ustedes, nos vamos a centrar en la tomografía. Ya dando por hecho que tenemos súper sentado todos los conocimientos en radiografía. Vamos a hacer un análisis comprensivo de las alteraciones patológicas en el parénquima pulmonar. Entonces acá van a ver esta línea de flechas que va a llevar la batuta de qué estructuras ya hemos ido analizando. Como a mí me gusta todo hacerlo muy estructurado, entonces vamos a ir haciendo chulo. Vamos a empezar con parénquima pulmonar. Y cuando vamos a hablar del parénquima pulmonar y qué patologías pueden enfermar el parénquima pulmonar, tenemos que hablar necesariamente de ocupación del espacio aéreo,
masas o nódulos, atelectasia y de la enfermedad que me altera el intersticio. Son 4 patologías. Y empecemos con la ocupación del espacio aéreo. Todo lo que atenúa los rayos X más que el resto del parénquima lo vamos a ver como una radioopacidad en la radiografía o como un área de consolidación u opacidad en vidrio esmerilado en la tomografía. Entonces vean este esquema que a mí me gusta tanto de los alvéolos. Los alvéolos son como un panal de abejas. Entonces tenemos acá las paredes alveolares que son como hexagonales y acá está el aire que está ocupado o pues llenando este alvéolo. Cuando el alvéolo está ocupado por aire, pues vamos a ver el parénquima pulmonar normal, radiolúcido, no vemos nada. O hipodenso en la tomografía. ¿Qué pasa si ese alvéolo empieza a medio ocuparse? Se ocupa pero la mitad, no se llena completamente. Eso se va a traducir en una opacidad en vidrio esmerilado, que la definimos como un aumento en la densidad del parénquima pulmonar que me permite identificar marcas vasculares, como vemos acá. Todavía podemos ver las líneas de los vasos pulmonares y en el fondo vemos ese aumento en la densidad. Si ese alvéolo se sigue ocupando y ahora se ocupa completamente, vamos a ver una consolidación que no me va a permitir ver marcas vasculares y lo que sí me permite muchas veces es ver broncograma aéreo. Puedo ver la vía aérea permeable dentro de esta consolidación. Pero ¿cómo se ve en una radiografía estas opacidades o esta ocupación del espacio aéreo? La vamos a ver como una radioopacidad o como una alteración blanca en la radiografía, que va a borrar contornos vasculares y hace signo de silueta con todas las estructuras que contacta. Entonces tenemos que saber, digamos que si hay una consolidación en el lóbulo superior derecho, acordémonos que el lóbulo superior derecho contacta el contorno derecho superior del mediastino, entonces va a borrar este contorno. Si está en lóbulo medio, como en este ejemplo tan bonito que les traigo, ya acordémonos de la segmentación bronquial en el primer módulo, va a contactar el contorno derecho inferior del mediastino, entonces lo vamos a ver borrado o con signo de silueta en la proyección frontal. Y en la proyección lateral vamos a ver que está delimitada por la mitad inferior de la cisura mayor y por cisura menor. Esto es una consolidación del lóbulo medio. Ahora, cuando vemos en língula, va a borrar el contorno izquierdo del corazón en la radiografía frontal y si están en lóbulos inferiores, pues va a borrar el contorno del hemidiafragma que contacta. Por ejemplo, acá tenemos un área de consolidación que está contactando la parte inferior del contorno mediastinal y que en la proyección lateral está contactando la mitad posterior de ese hemidiafragma izquierdo. Y sé que este es el izquierdo porque miren que no logro definir la parte anterior de ese hemidiafragma, porque la parte anterior toca el corazón y no la defino. El hemidiafragma que veo completamente es el derecho. Entonces acá tenemos en este ejemplo consolidaciones del lóbulo medio y lóbulo inferior izquierdo. Y entonces echemos de para atrás en nuestra segmentación bronquial. Vean la representación del lóbulo medio borrando el contorno derecho del corazón y acá en la radiografía lateral y vean la representación del lóbulo inferior izquierdo, particularmente el segmento basal posterior. Vean cómo contacta o bueno, cómo se sobrepone con el contorno izquierdo del corazón, lo vemos acá, y cómo hace signo de silueta con el hemidiafragma. Vean cómo pierdo acá esta parte del hemidiafragma y pierdo el contorno posterior de ese hemidiafragma por el signo de silueta. Lóbulo medio y lóbulo inferior izquierdo, segmento basal posterior. ¿Cómo se ve en una tomografía? Sencillo, como un área de consolidación, un aumento en la densidad del parénquima pulmonar que borra los contornos vasculares y tiene broncograma aéreo. ¿Qué me permite la tomografía? Me permite definir mucho mejor las consolidaciones, localizarlas, me permite identificar hallazgos asociados y signos característicos que me enfocan el diagnóstico. Entonces sí, todo paciente con una consolidación o con una ocupación del espacio aéreo en radiografía debe ser llevado a una tomografía. Por eso es que me interesa que ustedes sepan identificar la anormalidad y todos esos pacientes sean mejor estudiados con una tomografía. Ahora, ya sabemos cómo se ve la consolidación, ¿cierto? Pero ¿qué entidades, en qué debo pensar cuando veo una consolidación? Muchísimos diagnósticos, vean los que les traigo apenas acá de ejemplo. Edema pulmonar,
porque los alvéolos se ocupan por agua, proteinosis cuando se ocupan por proteínas, neumonía se ocupan por pus y bacterias, en el cáncer se ocupan por células, en hemorragia alveolar por sangre y en neumonía lipoidea por grasa. Pero son muchas más las sustancias que pueden ocupar los alvéolos. Entonces el diagnóstico, dar un diagnóstico preciso es difícil. Por eso necesitamos ayuda de la tomografía para que con hallazgos asociados podamos hacer un enfoque diagnóstico. Y además con el contexto clínico del paciente. ¿Qué me interesa que ustedes sepan y que no pasen por alto? Por si acaso al radiólogo se le pasó por alto, pero que a ustedes no se les pase por alto. Esa consolidación en la que ustedes deben decir, pidámosle un control postterapéutico en 4 semanas, porque esta consolidación tiene cosas que no me gustan y que pueden ser cáncer. Entonces esto quiero que se lo lleven a la casa. Esas consolidaciones, esa es una reconstrucción sagital, ¿cierto? Un pulmón izquierdo. Esas consolidaciones que abomban las cisuras, porque tienen efecto de masa en las tomografías. Entonces ustedes ya saben dónde están las cisuras, ¿cierto? La cisura mayor me divide por la mitad del pulmón, la cisura menor me divide el lóbulo superior derecho del lóbulo medio. Si ustedes las ven abombadas, ¿cierto? Deben sospechar que ahí puede haber un cáncer. Entonces le recomiendan a ese paciente un control tomográfico en 4 semanas después del antibiótico, porque antes de las 4 semanas no vemos mejoría radiológica en las neumonías. Si ven que hay broncograma aéreo, pero uy, esos bronquios que están permeables están como adelgazados, como afilados, uno sospecha que esos alvéolos están ocupados por una sustancia que ejerce efecto de masa. A esa consolidación que bien puede ser neumonía, pero no podemos descartar cáncer, pídanle un control tomográfico. Y si esa consolidación tiene muy baja densidad en ventana de mediastino y podemos ver muy bien los vasos pulmonares, no podemos dejar de pensar en cáncer, porque los adenocarcinomas mucinosos producen mucina y eso es como una gelatina, es muy cargado en agua. Entonces vamos a ver consolidaciones de muy baja densidad. Cuando vean alguno de estos 3 signos, acuérdense de mí y siempre pídanle control tomográfico o busquen otros signos que los ayuden a sospechar cáncer. Si no los ven, esténse tranquilos, porque una neumonía también me puede dar estas alteraciones, pero siempre estén muy alerta con estos pacientes. Por ejemplo, miren estas consolidaciones. ¿Qué nos llama la atención? Miren que hay un broncograma aéreo, pero esos bronquios están muy adelgazados en el lóbulo inferior derecho. Y en ventana de mediastino esa consolidación tiene menos densidad que el músculo. Es muy hipodensa. A este paciente fue a un control postterapéutico, no mejoró, biopsia, adenocarcinoma mucinoso, multifocal, ya era un M1A por compromiso bilateral, ¿cierto? Masas y nódulos. La masa es una lesión predominantemente sólida que mide más de 3 centímetros y el nódulo cuando mide menos de 3 centímetros. Acordémonos que pueden ser cavitados, pueden tener calcificaciones, pueden tener un componente en vidrio esmerilado o pueden ser completamente sólidos. ¿Qué me interesa? Ustedes ven un nódulo o una masa con una radiografía de tórax, es breve. Llévenlo a TAC. Y me interesa que tengan claro en la tomografía qué deben analizar o qué características ustedes deben buscar en un nódulo o en una masa. Como les dije a ustedes, no me interesa que sean expertos, pero me interesa que tengan conceptos básicos y que sean críticos con esa tomografía de tórax y no traguen entero con esos informes. Cuando vean un nódulo o una masa, entonces tienen que analizar esto. Miren su densidad. Y con la densidad me refiero a esto. Esto es completamente sólido, lo veo completamente blanco en la tomografía. Esto es algo en vidrio esmerilado, ¿listo? Se ve como blanquito y aumento en la densidad, pero puedo ver marcas vasculares. Y esto es un nódulo mixto, que tiene un componente completamente sólido y un componente que es aumento de densidad, pero veo marcas vasculares. Ojo con este nódulo mixto. Puede ser infeccioso o inflamatorio, pero bien puede ser un cáncer, un adenocarcinoma. Ellos tienen algo que se llama diseminación lepídica. Y ellos se diseminan por las paredes alveolares y pueden dar esas opacidades en vidrio esmerilado o ese nódulo mixto. ¿Listo? Describan los contornos, si son lisos o si son lobulados o si son espiculados como este. Esos nódulos de contornos espiculados sean muy cuidadosos. Entonces ya les dije mixtos, de contornos espiculados, no nos gustan esos nódulos, hay que estar muy alertas porque pueden ser cáncer. Si son múltiples hay que describir su localización. ¿Con respecto a qué? Al lobulillo pulmonar secundario.
Esto es un término que a los radiólogos que nos dedicamos a tórax nos encanta. El lobulillo pulmonar secundario es la unidad funcional. Entonces acuérdense que acá vamos a tener septos interlobulillares, acá vamos a tener la arteria centrilobulillar con su vena de drenaje, con los linfáticos. Entonces, y con el bronquiolo terminal. Entonces, si ustedes ven nódulos, ¿cierto? Que todos están localizados en el centro del lobulillo y forman como un árbol en gemación, son esos nódulos que primero no van a estar contactando la superficie pleural, ¿cierto? Porque están en el centro del lobulillo. Y segundo, van a estar más o menos equidistantes entre ellos, como miren este ejemplo acá. Son nódulos equidistantes, como que ustedes miden la distancia entre nódulo y nódulo y es casi la misma. Y además, esos nódulos no contactan la superficie pleural. Hay que sospechar que esos nódulos su distribución es centrilobulillar. Esto es característico de las bronquiolitis, cuando hay enfermedad de vía aérea pequeña. Entonces, cuando vemos nódulos centrilobulillares que tienen patrón de árbol en gemación, nos tranquilizamos y pensamos en patología de vía aérea, ya sea inflamatoria o infecciosa. Hay solo una entidad maligna que me puede dar nódulo centrilobulillar múltiple con patrón de árbol en gemación, y es la arteriopatía trombótica tumoral, que lo que me habla es que hay diseminación a través de los vasos de tumores. Entonces, eso es una entidad que es muy rara y es la única entidad neoplásica que me va a dar nódulos centrilobulillares. Entonces, cuando vean nódulos centrilobulillares podemos estar un poco más tranquilos. Si vemos nódulos que tienen distribución perilinfática, son esos nódulos que van a discurrir a través de los linfáticos pulmonares. Entonces, los linfáticos, ¿dónde los encontramos? En los septos interlobulillares. Tenemos también el intersticio subpleural, ¿cierto? Y también podemos tener intersticio que va a rodear, ¿cierto? Los bronquios y las arterias, que es el intersticio peribroncovascular. Entonces, esos nódulos que van a estar contactando las cisuras, la pleura, el intersticio interlobulillar y el intersticio peribroncovascular son nódulos perilinfáticos. Y acá tenemos que pensar en todas las patologías que me enferman el sistema linfático pulmonar, desde un edema pulmonar, que va a ser un engrosamiento septal, y sabemos pues que el edema pulmonar en general genera un engrosamiento septal que es liso. Entonces, si vemos un engrosamiento pero ya nodular, pensamos en carcinomatosis linfangítica, ¿cierto? Tienen diseminación por los linfáticos, pero ya esta es una entidad maligna. La otra distribución que pueden tener esos nódulos es cuando ellos no están relacionados con ninguna estructura. Entonces vemos nódulos que están contactando la pleura, otros contactan la cisura, otros están en el centro del lobulillo, y esto es lo que denominamos una distribución aleatoria del nódulo pulmonar múltiple. Ahora, con respecto a la masa, es un poco también más sencillo, porque masa es todo lo que mide más de 3 centímetros. Una masa es una lesión predominantemente sólida, que puede estar consolidada, cavitada, puede tener calcificaciones o un componente en vidrio esmerilado. Las masas pueden ser localmente infiltrativas. Y acá, gente que descartar cáncer. Pueden haber lesiones benignas que simulen, que se presenten como una masa. Como que, por ejemplo, podemos tener pólipos, podemos tener malformaciones congénitas, ¿sí? De vía aérea que pueden manifestarse como una masa en parénquima pulmonar. Pero estas son entidades un poco más raras. Lo que me importa es que siempre que vean estén alertas en que eso puede ser cáncer y este paciente pues sea remitido al especialista, ya sea al neumólogo o al internista, para poder completar el estudio de las masas pulmonares. Con respecto a las atelectasias, acá es súper importante que ustedes sepan que el único signo directo de atelectasia va a ser el desplazamiento de las cisuras. Entonces ustedes ya saben la localización normal de las cisuras. Si esas cisuras están desplazadas con pérdida de volumen de los lóbulos, pensamos en atelectasias. Hay otros signos indirectos de atelectasia, como lo son que haya una opacidad, que haya acercamiento de los vasos o de los bronquios,
que cambia el aspecto del hilio, que haya una elevación del hemidiafragma, desplazamiento del mediastino, que haya hiperinflación secundaria del lóbulo que no esté atelectásico o del pulmón contralateral, o que haya pérdida de espacios intercostales donde está la opacidad. Pero el único signo directo es el desplazamiento de las cisuras. Para que ustedes sepan identificar atelectasias, entonces ya les dije que es clave que sepan identificar la localización de las cisuras. Entonces acá les doy un ejemplo. Una atelectasia del lóbulo medio me va a decir, perdón que se acaba de ir el esquema, pero entonces vean cómo la localización normal de la cisura mayor es esta, ¿cierto? Entonces acá vemos cómo debería dividir en una mitad anterior el hemitórax derecho y en una mitad posterior. Acá vemos cómo la mitad inferior de esa cisura mayor está desplazada hacia anterior. Y la cisura menor debería ser completamente horizontal en la proyección lateral. Y vemos cómo está desplazada hacia inferior. Eso son signos de una atelectasia del lóbulo medio. Y vemos el signo indirecto que es la opacidad, ¿cierto? Esta opacidad triangular que en la proyección frontal hace signo de silueta con el corazón y me borra el contorno cardíaco derecho en su aspecto más inferior. Entonces, vamos a pasar ahora a la enfermedad intersticial. Y vuelvo nuevamente con mi esquemita del alvéolo. Y ahora no nos vamos a centrar en lo que ocupa el alvéolo o su luz. Nos vamos a centrar en las paredes del alvéolo, que es donde está el intersticio interlobulillar. Cuando este intersticio se engruesa, si se hace prominente, lo vamos a ver como opacidades reticulares en la radiografía. Reticulares precisamente porque ya sabemos que las paredes alveolares forman como una red. Entonces vean acá esta radiografía. Yo ya les había dicho que en la periferia de la radiografía no debemos ver absolutamente nada. Si vemos marcas, si vemos retículo, debemos mirar ese retículo si se continúa con los vasos pulmonares. Si se continúa con vasos pulmonares, eso es un signo de hipertensión pulmonar. Y si no se continúa, es signo de enfermedad del intersticio pulmonar, como en este paciente que vemos que la periferia está como sucia. Ustedes siempre hagan algo, y esto es una clave que me enseñó el doctor Carrillo. Y es que uno cuando coge una radiografía, tape el parénquima pulmonar 2 centímetros después de la pleura parietal. Si ustedes tapan ese parénquima pulmonar, ahí no deben ver nada. Si ven marcas lineales, retículo, o si ven esa parte blanca, tienen que sospechar que ya hay patología, ya sea patología del intersticio o de la vía aérea. Si ven retículo, patología del intersticio. Y en la tomografía de ese paciente vean cómo habían también opacidades reticulares, subpleurales, bivasales. Este es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial o una fibrosis pulmonar. ¿Qué entidades entonces me van a generar engrosamiento del intersticio? Entonces yo ya les había adelantado. Podemos tener desde entidades benignas como el edema pulmonar que me va a generar congestión linfática. Entonces vamos a ver esos hexágonos del lobulillo pulmonar secundario completamente delimitados pero lisos. Es un engrosamiento liso y simétrico que generalmente tiene predominio basal. ¿Por qué? Porque hay mucho más gradiente hacia las bases pulmonares, cuando el paciente generalmente permanece en bipedestación. Si es un paciente que permanece acostado, pues vamos a ver ese engrosamiento septal predominantemente en la porción dependiente de los pulmones, es decir, hacia la parte posterior. Podemos ver engrosamiento de paredes alveolares, del intersticio también en carcinomatosis, ¿listo? Y en la carcinomatosis, pues lo que va a suceder es que hay células cancerígenas en esos linfáticos y vamos a ver ese engrosamiento, pero va a ser un engrosamiento mucho más nodular. En la enfermedad intersticial, vamos a ver que también hay depósito de tejido colágeno en las paredes alveolares o en el intersticio interlobulillar con destrucción del parénquima alveolar. Entonces vamos a tener el famoso patrón en panal de abejas manifestándose como opacidades reticulares, donde va a estar engrosado el intersticio precisamente por la fibrosis. En la hemorragia alveolar podemos ver también engrosamiento intersticial que va a ser liso. ¿Por qué? Porque las células sanguíneas pueden adosarse hacia las paredes alveolares. Y en la proteinosis alveolar también se cree que las proteínas
se adhieren a las paredes alveolares y eso explica, como en este caso, que veamos como ese patrón reticular en la proteinosis alveolar, además de la opacidad difusa en vidrio esmerilado, porque las proteínas están ocupando la luz de ese alveolo, pero se adosan mucho mayor, o sea, se adosan proteínas con más densidad hacia la pared de ese alveolo. Entonces la enfermedad intersticial, ya saben que en la tomografía y en la radiografía la vamos a ver como opacidades reticulares, ¿listo? En la periferia del pulmón. Y ahora vamos a hablar de todo aquello que me va a disminuir la densidad del parénquima pulmonar. Y aquí vamos a hablar de tres entidades: enfisema, lesiones quísticas y la hiperinflación pulmonar. Entonces, el enfisema sabemos que es destrucción irreversible de las paredes alveolares. Y sabemos que hay tres subtipos de enfisema y acá les tengo un esquema. Esto en tomografía, como les dije yo acá en la patología me voy a centrar en la tomografía porque ustedes ya en la radiografía identificaron una anormalidad y llevaron a este paciente a un segundo estudio más complejo que es la tomografía. Entonces el enfisema en tomografía podemos localizarlo y decir, ok, este enfisema es centrilobulillar. ¿Por qué es centrilobulillar? Porque vemos la destrucción alveolar rodeando una arteriola centrilobulillar en la mitad de esa área totalmente destruida del parénquima pulmonar, como estamos viendo acá. Por ejemplo, fíjense en esta área de enfisema que estoy rodeando. Hay una arteriola centrilobulillar y alrededor hay un pulmón muy oscuro de un área de enfisema rodeando completamente esa arteriola centrilobulillar. Llamamos enfisema paraseptal a ese enfisema o esa destrucción alveolar que es subpleural. Entonces es muy sencillo, mírenlo acá. Las áreas de destrucción se limitan a la periferia del asino pulmonar. Y llamamos que es panlobular cuando destruye todo el lobulillo pulmonar y vemos esas áreas extensas de enfisema y destrucción. Este es el más difícil de identificar porque como destruye todo el lobulillo pulmonar, muchas veces podemos pasarlo por alto porque acá no vamos a ver la interfase de pulmón sano, pulmón con enfisema, no, sino que todo ese lobulillo está destruido y vamos a ver todo el lobulillo con disminución en su densidad. En la radiografía no podemos diferenciar el subtipo del enfisema. Vamos a ver signos indirectos. ¿Cuáles son? Hiperinflación. La hiperinflación la vamos a ver como rectificación de los hemidiafragmas. Ustedes ya vieron bastantes radiografías normales y vieron cómo los tenían como una disposición convexa, ¿cierto? Como pestañita. Cuando los vemos rectificados es porque ese pulmón está hiperinsuflado y tiene mucho aire. Eso es un signo indirecto de enfisema. Acá les voy a hacer una cuña que es súper importante. Ustedes van a escuchar hablar de este término, enfisema intersticial. Esto es un término completamente diferente al enfisema del que yo les vengo hablando. El enfisema del que yo les vengo hablando es el de destrucción alveolar. El enfisema intersticial me habla de aire en el intersticio peribroncovascular y esto tiene una etiología totalmente diferente y es por algo que se denomina efecto Macklin. Esos pacientes que son intubados con presiones positivas muy altas, se les rompe el alvéolo y al romperse el alvéolo el aire se sale y va a disecar el intersticio peribroncovascular y entonces llega hasta el ilio pulmonar y de allí se va al mediastino y me genera después neumomediastino y de allí se va al espacio pleural y me da neumotórax. Entonces esto es una entidad totalmente diferente a lo que venimos hablando y es una cuñita para que no se dejen confundir. El enfisema intersticial es una entidad totalmente diferente. Por ejemplo, vean acá este paciente, que era un paciente pediátrico con asma, hizo un barotrauma por una valsalva y hizo este enfisema intersticial. Vean cómo el aire está en el intersticio que rodea los bronquios y las arterias. Esto es totalmente diferente al enfisema de los pacientes fumadores, que es centrilobulillar, paraseptal o panlobular. Vean acá mucho mejor esas áreas de gas rodeando los bronquios y las arterias pulmonares en este paciente. Acá en la reconstrucción coronal pueden ver mucho mejor ese enfisema intersticial, que es una cosa de barotrauma, totalmente diferente. Lesiones quísticas. Eso es un tema que me daría para hacer una charla de 1 hora. Las lesiones avasculares o los quistes simples en pulmón
Pueden ser desde una alteración, desde una variante anatómica, desde algo sin significado patológico en pacientes adultos, hasta configurar un patrón patológico, como lo son la neumonía intersticial linfocítica, la linfangioleumiomatosis, el Birt-Hogg-Dubé. Entonces, con lesiones quísticas, simplemente quiero decirles que si ven lesión quística aislada, no se preocupen, esto generalmente no tiene significado patológico. Pero hay entidades que sí me pueden dar muchas lesiones quísticas. Vean acá esta reconstrucción coronal de una paciente que tiene una linfangioleumiomatosis y vean cómo hay muchos quistes de tamaño muy homogéneo, ¿cierto? Separados por un parénquima pulmonar normal. Acá tenemos un paciente con un Birt-Hogg-Dubé, que es una patología sindrómica, normalmente son pacientes que tienen lesiones en riñones, y además se asocian a quistes en parénquima pulmonar. Y acá tenemos un paciente con una neumonía intersticial linfocítica, es un paciente que ya tiene un contexto de una enfermedad autoinmune, es un síndrome de Sjögren, y acá vamos a ver muchos quistes de tamaño variable, y ese parénquima pulmonar va a estar alterado como con opacidades en vidrio esmerilado. ¿Qué mensaje quiero darles? Cuando vean muchos quistes en parénquima pulmonar, alértense porque eso puede estar configurando una presentación de una entidad patológica. Pero si ven quistes aislados, eso puede no tener un significado patológico. Vean, por ejemplo, esta lesión quística, cómo se ven las lesiones quísticas en la radiografía. Entonces van a ser áreas avasculares de pared definida. Me interesa que cuando vean esto, vayan a tomografía. Y este era un paciente que tenía una malformación congénita. Tenía esta lesión quística con nivel hidroaéreo rodeada de un pulmón hiperinsuflado. Eso es diagnóstico de una atresia bronquial. Y yo no quiero que ustedes, como les digo, sean expertos y sepan cómo se ve la linfangioleumiomatosis, cómo se ve la neumonía intersticial linfocítica. No. Quiero es que sepan identificar los quistes en parénquima pulmonar y que si tienen un contexto de un paciente en quien este quiste puede estar configurando un patrón anormal, pues vean con mucho más detalle esa tomografía, busquen hallazgos asociados y pregunten al radiólogo si esto podría estar configurando un patrón patológico. La hiperinflación, entonces la hiperinflación me habla simplemente de que hay sobreexpansión de una parte del parénquima pulmonar, que lo vamos a ver manifestado como un parénquima que va a ser más hipodenso, precisamente porque está atrapando aire, está lleno de aire. Este nuevamente es un caso de un paciente con atresia bronquial. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la atresia bronquial? Porque ya les he mostrado dos casos. Lo que sucede es que en el desarrollo, se desarrolla de forma anormal un bronquio, y este bronquio como que no se termina de formar y queda de forma rudimentaria formando lo que llamamos un broncocele, que es ya sea un bronquio dilatado de forma quística, ocupado por aire u ocupado por secreciones, o por las dos y teniendo un nivel hidroaéreo como en este caso. Y ese bronquio que es anormal no se va a continuar con la vía aérea y entonces no va a estar drenando el aire ni ventilando ese parénquima pulmonar que le correspondía ventilar. Entonces ese parénquima pulmonar va a atrapar aire. Por eso vamos a ver una estructura quística rodeada de un parénquima pulmonar hiperinsuflado. Y en la radiografía, ¿cuáles son los signos de hiperinsuflación? Que ya sabemos que la hiperinsuflación la podemos ver también en enfisema. Ya yo les dije que estén aplanados los semidiafragmas, pero ¿cuándo están aplanados? Ustedes van a trazar una línea que una los recesos cardiofrénico y costofrénico de cada lado, y si esta distancia entre el domo del hemidiafragma y la línea es menor de 1,5 centímetros en la radiografía frontal, eso es porque está atrapando aire o está hiperinsuflado ese pulmón. Y en la lateral, si esta misma distancia que conecta recesos cardiofrénico y costofrénico, la distancia entre esta línea y el domo del diafragma va a ser menor de 2,7 centímetros, hablamos de hiperinflación o atrapamiento aéreo. Otro parámetro que podemos utilizar es el atrapamiento de aire retroesternal. Entonces, si esta distancia entre el esternón y el contorno anterior del mediastino está aumentado, también podemos hablar de atrapamiento aéreo o hiperinsuflación.
Otro parámetro que está descrito en la literatura es que ustedes pueden medir el tamaño pulmonar del ápice a la base. Y si es mayor de 29,9 centímetros, hablamos de hiperinflación. Ahora, en mi experiencia, que veo que esto no aplica para colombianos, porque los colombianos somos un poco más pequeños en talla. Entonces, a pesar de que haya hiperinflación, este criterio generalmente no se cumple. Vamos así, entonces ya chuleada parénquima pulmonar y este es el módulo más denso, por eso empecé por ahí. Enfermedad de vía aérea. Con respecto a la enfermedad de vía aérea, sepan que tenemos vía aérea grande, cuando hablamos de bronquios, bronquios fuentes, bronquios lobares, y tenemos los bronquiolos terminales, el bronquio centrilobulillar, y aquí estamos hablando ya de enfermedad de vía aérea pequeña, ¿cierto? Y tenemos signos de enfermedad de vía aérea grande y signos de enfermedad de vía aérea pequeña. El signo más importante de enfermedad de vía aérea grande es que las paredes bronquiales estén gruesas. Y en la tomografía lo vamos a ver así. Miren este caso tan bonito. Este es un paciente que tiene una fibrosis quística con enfermedad de vía aérea, que es la manifestación radiológica de la fibrosis quística. La pared bronquial no debe superar en espesor 1/3 de la luz aérea, de la luz de ese mismo bronquio, en un corte axial. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes miden la luz de ese bronquio y mide, por ejemplo, no sé, 3 milímetros, la pared bronquial no debe medir más de 1/3 de eso, no debe medir más de 1 milímetro. Si lo supera, hablamos de engrosamiento de paredes bronquiales. Ahora, tomar esas medidas tan pequeñitas es muy difícil y casi siempre lo hacemos simplemente con la observación. La pared bronquial debería ser apenas perceptible para ustedes. Si la ven muy definida y muy bien delimitada en una tomografía es porque está engrosada. Ese es un signo de enfermedad de vía aérea grande. El otro signo es que hayan bronquiectasias. Entonces, ¿qué son bronquiectasias? Son esas dilataciones bronquiales irreversibles. ¿Qué hacemos? Comparamos la luz del bronquio con la luz del vaso que lo acompaña. Si la luz del bronquio es superior a la luz del vaso en diámetro, hablamos de que hay dilatación bronquial. Para hablar de enfermedad de vía aérea pequeña, buscamos dos. Uno, que haya nódulos centrilobulillares, como por ejemplo en este paciente con una neumonitis de hipersensibilidad, vemos como hay muchos nodulitos con densidad en vidrio esmerilado en el centro del lobulillo. Y la clave acá para ver que los nódulos están en el centro del lobulillo o son centrilobulillares es que son equidistantes entre ellos y no contactan la superficie pleural. Eso es un signo de enfermedad de vía aérea. Los pacientes con neumonitis de hipersensibilidad tienen enfermedad de vía aérea. Y el otro signo es el atrapamiento aéreo. ¿Qué vamos a buscar en atrapamiento aéreo? Deberíamos tener idealmente dos tomografías, una en fase inspiratoria y otra en fase expiratoria. El paciente debe botar todo el aire. Y lo que vemos es esto, un patrón en mosaico de atenuación en fase expiratoria. El pulmón que está eliminando el aire de forma normal en fase expiratoria se ve como si tuviese vidrio esmerilado porque ese alveolo está medio espichado, medio colapsado. Si vemos áreas de menor densidad intercaladas con esas áreas de pseudopacidad en vidrio esmerilado de pulmón normal, eso es un patrón en mosaico de atenuación. Y el parénquima que está anormal es ese que está más oscuro, que está atrapando el aire en la fase expiratoria. ¿Y cómo vamos a ver eso en la radiografía? Pues fácil. Ustedes ya saben dónde se ve la tráquea, ¿cierto? Esta es la columna de aire de la tráquea. Esta es su pared anterior, esta es su pared posterior. Y ustedes ya vieron que la pared anterior y posterior de la tráquea es apenas perceptible y no debe medir más de 3 milímetros. Si mide más de 3 milímetros o es muy evidente como en esta radiografía, esas paredes están engrosadas. Y este es el signo que yo más utilizo para hablar de engrosamiento de paredes bronquiales. ¿Qué otros signos hay? La formación de manguitos peribronquiales, que es que vemos como esos círculos o esos anillos que forman los bronquios cuando los vemos en la radiografía frontal o en lateral, cuando son totalmente horizontales o perpendiculares al rayo, forman esos famosos manguitos peribronquiales. Y así pasamos por la enfermedad de vía aérea. ¿Qué tengo que decirles de la enfermedad de vía aérea?
que es muy difícil lograr enfocar estos pacientes. Pueden tener pacientes desde asma, pacientes con asma tienen enfermedad de vía aérea, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades infecciosas. Y entonces, acá cuando tenemos vía aérea enferma, tenemos que ser muy sutiles con los hallazgos asociados y el contexto clínico del paciente. Pero ustedes que sepan cuáles son los signos de enfermedad de vía aérea. Vamos ahora con enfermedad pleural y bueno, ya aquí estamos casi terminando nuestro módulo. La pleura ya les dije que es un espacio virtual, que solo lo vamos a identificar cuando está enfermo. Y acá podemos tener líquido. En la radiografía vamos a ver que forma un menisco en los recesos cuando hay líquido. ¿Menisco qué es? Que dejamos de ver este ángulo agudo en el receso costofrénico lateral y vamos a ver más bien como este ángulo o este menisco, así se denomina este menisco. Entonces, cuando vemos un menisco en la radiografía frontal, hablamos de líquido pleural. Y para identificar líquido en la radiografía frontal o para que se identifique el signo de menisco necesitamos mínimo 175 centímetros cúbicos y algunos autores hablan de hasta 500 centímetros cúbicos. O sea que la radiografía frontal no tiene buena sensibilidad para ver líquido. La radiografía lateral es mejor. Y que vamos a ver nuevamente signo de menisco, ¿cierto? En ese receso costofrénico posterior o anterior. ¿Y qué otro signo nos ayuda para ver cuando hay líquido pleural? Que hay signo de silueta entre el líquido y el hemidiafragma. Entonces vamos a perder la delimitación del diafragma donde esté acumulado el líquido. Por ejemplo, vean este paciente. Podemos delimitar muy bien este hemidiafragma que se ve completamente, que es el derecho, pero el izquierdo no lo vemos. Entonces, el izquierdo está haciendo signo de silueta con el líquido pleural, porque este paciente tiene líquido pleural izquierdo. En la tomografía es muy sencillo. El líquido pleural lo vamos a ver como densidades de líquido en la porción dependiente de ambos hemitórax. Y acá medimos unidades Hounsfield. Es súper importante medir unidades Hounsfield. Menos de 20 es líquido. Más de 20 hay que pensar que tenga o mucho contenido proteináceo o muchos detritos en el caso de un empiema o mucha sangre en el caso de un hemotórax. ¿Listo? Entonces en tomografía siempre medir densidades. Es muy fácil identificar líquido en tomografía. Nuevamente, sospechan líquido, sospechan patología pleural, vamos a la tomografía. ¿Qué otra cosa podemos ver en el espacio pleural? Puede estar ocupado por gas, entonces vamos a ver neumotórax. Y el neumotórax, el signo más importante es esta interfase. Vamos a ver una interfase entre el pulmón que está colapsado, ¿cierto? Y la periferia del hemitórax. Entonces vean acá cómo veo esta interfase perfectamente delimitada. Y otra ayuda que nos sirve es que vemos ausencia de marcas vasculares. Entonces, en esa parte radiolúcida, ese pulmón radiolúcido que vamos a ver, ese hemitórax, perdón, radiolúcido, vamos a ver pérdida de marcas vasculares porque está el pulmón colapsado. Y vamos a ver pues todos los signos secundarios del neumotórax. Podemos ver desplazado el corazón hacia el lado contralateral, como en este caso, y podemos ver surcos profundos. ¿Qué es eso de surcos profundos? Entonces ustedes ya saben que el hemidiafragma donde contacta el corazón no lo vemos porque hace signo de silueta. Cuando hay gas que me está separando el hemidiafragma de la silueta cardíaca, me forma un surco profundo acá. Es un surco que denominamos cardiofrénico. Eso es un signo de neumotórax y a veces podemos identificar neumotórax muy pequeños solo porque hay un surco profundo. Ese surco profundo también lo podemos buscar en el receso costofrénico lateral. Y acuérdense siempre de ver muy bien los ápices pulmonares. Vamos a buscar la interfase y vamos a buscar la ausencia de marcas vasculares en los ápices pulmonares para buscar neumotórax en pacientes que estén en bipedestación. Si el paciente está acostado, buscamos surcos profundos. ¿Listo? En la tomografía no hay pérdida, es muy fácil. Vamos a ver aire extrapulmonar, como en este paciente que tuvo un trauma de tórax en una motocicleta, fracturas costales y un neumotórax postraumático. Engrosamientos o masas pleurales.
Entonces ya sabemos que la pleura también puede estar invadida por procesos, puede estar afectada por procesos neoplásicos, ya sea primarios, como en el caso de mesotelioma, como es este paciente, o procesos neoplásicos secundarios, como son las metástasis pleurales, ambas manifestadas como engrosamientos anormales de la pleura. Vemos acá cómo está súper engrosada la pleura con escaso líquido pleural. ¿Qué es importante en el engrosamiento pleural? Que muchas veces no podemos delimitar si estamos frente a un engrosamiento pleural o a una masa pulmonar. Es válido. Muchas veces hasta los radiólogos no podemos diferenciarlo, pero sepamos que pueden haber engrosamientos pleurales. Nos vamos ahora a patología mediastinal. Y aquí en mediastino pueden suceder dos cosas. Podemos tener o mucho líquido pericárdico o podemos tener masas en mediastino. Entonces empecemos, y aquí es súper clave que tengamos presente los contornos mediastinales. Entonces, vean acá en esta radiografía frontal cómo tenemos cardiomegalia, ¿cierto? Recordémonos el índice cardiotorácico. Si uno toma una medida entre la distancia horizontal, acá del tórax, una línea que vaya de lado a lado entre el contorno interno de los arcos costales en las bases pulmonares, y a ese mismo nivel toma una línea de lado a lado del contorno mediastinal. El contorno mediastinal debe ser máximo la mitad de esa distancia total, y si está por encima de eso hablamos de cardiomegalia. Entonces acá tenemos un paciente con cardiomegalia, pero miren cómo en la radiografía lateral hay un signo muy bonito, y es que vemos acá una línea radiolúcida o negra, una línea radiopaca o blanca y una línea radiolúcida nuevamente o negra. Eso lo denominamos el signo de Oreo Cookie Sign o el signo de la galleta de Oreo, negro, blanco, negro. Y eso es cuando hay líquido pericárdico y es el único signo de líquido pericárdico, el único signo directo. Esta es la tomografía de ese paciente, un paciente con una pericarditis viral. Y acá vemos qué es lo que explica ese signo. Grasa por delante del corazón, que la vamos a ver radiolúcida en la radiografía, luego líquido, que lo vamos a ver radiopaco, y luego nuevamente grasa subepicárdica, que la vamos a ver negra o radiolúcida en la radiografía. Entonces vamos a ver ese signo en galleta de Oreo en los pacientes con líquido pericárdico. Para hablar de masas, tenemos sí o sí que recordar contornos mediastinales. Entonces, acá acuérdense de este dibujito, acuérdense del pedículo vascular y miren esta radiografía. ¿Qué le vende anormal a esta radiografía? Miren qué se les sale del patrón normal. Entonces, hacia acá en mediastino superior, el pedículo vascular, vean cómo hay estas radiopacidades acá. Eso es completamente anormal y eso es lo que yo quiero, el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan con mediastino, que identifiquen anormalidad, porque definitivamente es muy difícil solo con la radiografía poder dar diagnósticos de mediastino. Y este paciente que tenía, pues miren tan bonito. Es un paciente que tiene una neurofibromatosis y tiene neurofibromas al lado y lado, en ambas, al lado y lado de la columna, ¿cierto? A la altura de cada agujero de conjugación. Son masas paraespinales y desde la radiografía podemos identificarlas si sabemos delimitar los contornos mediastinales. Vean este otro ejemplo. ¿Qué se les sale de contorno? Yo sé que ya todos lo identificaron porque ya están súper expertos en esto. Se les sale del patrón esto, el contorno derecho del corazón, ¿cierto? Y además miren este diafragma derecho como elevado. Entonces este paciente va a tomografía. Y acuérdense que siempre las tomografías para analizar mediastino las queremos con contraste, para poder ver esos vasos, para poder buscar masas y adenomegalias. Entonces, ¿y qué tenía este paciente? Miren, este paciente tenía un carcinoma del saco de Yolk y tenía toda esta masa hipodensa infiltrativa en el mediastino que incluso infiltraba la vena cava superior, y este paciente tenía un síndrome de vena cava superior. Miren este otro signo tan lindo, cómo está ensanchado el pedículo vascular, precisamente por la presencia de esa masa. Y vean acá cómo está elevado ese hemidiafragma.
Seguramente hay una invasión del nervio frénico. Ustedes saben que el nervio frénico discurre por el contorno lateral derecho del corazón. Y al estar invadido el nervio frénico, pues ese diafragma pierde motilidad y se eleva por paresia o por parálisis. Entonces, acá un casito más difícil. ¿Qué se les sale del patrón normal? Del contorno normal, de todo lo que repasamos. Este contorno, ¿cierto? Hay como un doble contorno mediastinal. Y yo ya les había dicho que el crecimiento auricular izquierdo puede generar ese doble contorno, pero el crecimiento auricular izquierdo eleva el bronquio fuente izquierdo y acá no está elevado. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Tomografía. ¿Y qué tenía este paciente? Tenía un schwannoma. Los schwannomas son tumores de origen neurogénico que se localizan en mediastino posterior. Son masas homogéneas y vean cómo desde la radiografía ya sospechábamos que había una lesión en mediastino. Entonces con las masas mediastinales, acá tienen todo el listado de qué masas mediastinales sospechar de acuerdo a la localización. No quiero que se las memoricen, quiero que busquen en internet cuando vean una masa qué etiologías pueden tener de acuerdo a la localización, miren su paciente con su contexto clínico qué podría ser y pidan una tomografía a este paciente para poder caracterizar esas lesiones. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ustedes vean una radiografía con alteración en el contorno mediastinal, pidan una tomografía y se den cuenta que tan solo era tortuosidad de la aorta, por ejemplo, o que tenía prominencia de la grasa mediastinal, por ejemplo. Pero está bien pedir la tomografía y descartar patología, porque eso también es una información importante para ese paciente, poder decirle, vea, tenía una anormalidad en la radiografía que descartamos con la tomografía. Entonces, con esta diapositiva me despido de este curso. Yo sé que la parte de patología pudo haber sido un poco rápida, pero quería simplemente empaparlos rápidamente de la patología de tórax, hacer un énfasis en tomografía, porque siento que muchas veces subestiman a los estudiantes en formación y solo les enseñamos radiografía, porque es que la tomografía es muy compleja. Pues así, resulta que como yo lo veo, es que la tomografía es más fácil y espero que ustedes lo vean así también y que la información que les haya dado en este curso les sirva para tener ese primer peldaño para que ustedes sigan leyendo. No solo digan cómo es su contorno, su densidad y su distribución y su localización según el lobulillo pulmonar secundario, sino que vayan y cuando vean ese paciente, busquen en el libro, según el contexto clínico del paciente, qué causas podría tener, si está cavitado, qué etiologías pueden ser, que vayan un poco más allá, y esto es tan solo un abrebocas de todo lo denso y lo grande que es la radiología torácica. No en vano, habemos radiólogos que nos dedicamos casi exclusivamente a ella.